Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes 4 de junio del año 2024. Es el primer martes del mes, así que recibimos a la mesa de análisis político. Están los cuatro acá, voy por orden alfabético. Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. Al lado de ella, no, enfrente, en diagonal, Bobú. Daniel Buquet, buen día. ¿Qué tal? Buen día para todas. Al lado de Fernanda, ahora sí, Daniel Chaschetti, buen día. Buenos días. Y al lado de Buquet, Garcé, Fito Garcé, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿están entrenados para esta carrera que se viene? ¿Estas semanas que se vienen? Fito literalmente parece. Perdón, ¿están hablando del Gran Premio Montreal del domingo? ¿Fórmula 1? No, nosotros no corremos. Fito, sí, nosotros no corremos esta carrera, somos comentaristas. Ah, bueno, vamos a ver cómo comentan. El viernes pasado venció el plazo para que los partidos políticos presentaran en la Corte Electoral las hojas de votación y los precandidatos presidenciales que van a competir en las elecciones internas del domingo 30 de junio. De los 23 partidos que habían iniciado el trámite, 18 cumplieron con las formalidades y quedaron habilitados. Los que no lo hicieron fueron el Partido de la Gente, el Partido de los Trabajadores, el Partido Progresistas, el Partido Digital y Sociedad Democrática, que ahora entonces quedan fuera de la carrera, ahora deben esperar una próxima oportunidad. En total habrá 31 precandidatos a la presidencia de la República y además habrá disponibles unas 3.000 hojas de votación, esto es 400 menos que en las internas del año 2019. Recordemos, la instancia del 30 de junio es importante, entre otras cosas, porque los partidos deben obtener por lo menos 500 votos para que se los autorice a competir luego en la primera vuelta de las elecciones nacionales, la de octubre. Entonces, con estos números tan impresionantes arriba de la mesa, les pregunto, estimados, ¿por qué hay tantos partidos y precandidatos compitiendo cuando la mayoría de ellos no tiene chance? Esa sería una de mis preguntas. Tengo más, pero empecemos por ahí. Es una pregunta muy interesante porque tiene que ver además con un curso que estamos dando con el profesor Chaschetti y el profesor Diego Luján sobre la oferta electoral en estas elecciones primarias. Y uno de los temas tiene que ver con, bueno, el número de candidatos que compiten por un cargo, ¿no? Una segunda cosa que quería decir sobre las cifras que diste, hay unas pequeñas inconsistencias que no he podido resolver, porque hay dos informes distintos de prensa, unos que dicen que hay 31 precandidatos presidenciales y otros que dicen que son 29. Y yo no pude saber bien quiénes son, porque la Corte Electoral no informa muy bien estas cosas, ¿no? En Canal 5 vi un informecito, el único que vi que pretendía mencionar a todas y todos los precandidatos presidenciales, y ahí me sorprendí porque mencionaron que el Partido Verde Animalista tenía 2 precandidatos presidenciales. Entonces yo hice una cuenta. Y la cuenta me da 30. O sea, hay informes que dicen 31, otros que dicen 29, pero si solo 4 partidos tienen competencia, 6 colorados, 5 blancos, 3 del Frente, 2 animalistas, tengo 16, más 14 partidos, pues son 18, que tienen un solo candidato, me da 30. Entonces, primera cosa. La Corte, ¿por qué no me haces un resumencito? Una planillita así, los partidos y el número de candidatos que tienen, más allá de que estén revisando las listas y todo y toda esta información. Tercero que quiero decir, así para el arranque, el sistema electoral uruguayo es muy restrictivo por un lado y muy generoso por otro lado. Muy restrictivo porque solo existen partidos políticos nacionales en este país. No existen partidos políticos municipales ni coaliciones o alianzas. Es una puntualización importante. Lo damos por obvio, pero en otros países es distinto, ¿no? Claro. Exacto. Vos podés fundar un partido en una provincia, en un departamento, o podés proponer para la elección nacional una alianza de distintos partidos, partidos distintos con el mismo candidato a presidente, por ejemplo. Nada de eso se puede hacer en Uruguay. Sin embargo, en Uruguay es muy fácil fundar un partido político. Y por eso tenés partidos políticos, y acá sí empiezo a responder la pregunta, ¿por qué tantos?
es muy fácil fundar un partido político, pero tenés que tener un candidato a presidente, aunque el partido político no tenga esa finalidad. Ejemplo, digamos, brutal, por decirlo de alguna manera, la Concertación Republicana. Ah, claro. Porque es un partido político que no se fundó para competir ni siquiera en la elección legislativa, como muchos otros tal vez pretendan, pero tiene un candidato a presidente. Sí, recordemos que se lo funda para que sea el paraguas con el cual se presentan en elecciones departamentales los partidos del actual oficialismo. Sí, que yo entiendo que ha presentado listas en 3 departamentos del país, Montevideo, Canelones y Salto, con un candidato presidencial porque es obligatorio. Pero no lo van a usar. Ese señor está prestando su nombre, porque entiendo además que él no va a ser candidato a otra cosa, aunque en realidad no estoy seguro, tal vez lo sea. Pero está prestando su nombre para figurar como candidato presidencial de un partido que no va a presentar listas en octubre. Estamos hablando en ese caso de Juan Carlos Otormín. Otormín, un periodista, abogado. Sí. Él es el elegido para esa responsabilidad. Agrego otra característica del sistema electoral que también la recontra damos por sentada acá, y es que individuos no se pueden presentar. O sea, solo te podés presentar en el marco de un partido político. Y esa es una característica muy importante de nuestro sistema, porque obliga a que toda la competencia electoral se dé en el marco de las estructuras partidarias. Y esto no es menor porque todo lo que sabemos de la literatura comparada, eso desincentiva la personalización y las candidaturas individuales, no las elimina por completo. Hemos tenido ejemplos de candidatos individuales que prácticamente sin estructura emergen, pero deben hacerlo dentro del marco de un partido político. Aunque, digamos, la exigencia para que una organización sea considerada partido se podría decir que es bastante leve, ¿no? Es bastante leve. Tener 500 votos ahora en las internas. Exacto. No, pero primero te tenés que inscribir. Firmas, ¿no? Ah, bueno, está. Primero tiene que presentar. Primero la inscripción y luego la supervivencia, la primera prueba de supervivencia es la interna. Y tiene que presentar documentos, además, ¿no? Exacto. Pero es bajo. O sea, el umbral de entrada para los partidos es bajo, pero conceptualmente es importante esta distinción de que son partidos, no individuos, los que pueden competir por. Después sí, por supuesto, los cargos los ocupan los individuos. La otra característica... Iba a que algunos de esos partidos terminan siendo una cosa bastante artificial, ¿no? Bueno, sí. Son casi una unipersonal, pero tienen que ser partidos. O se mantienen como partidos o no sobreviven. Mirá el caso del Partido de la Gente. El Partido de la Gente en esta ocasión desaparece de escena. Hay un factor, digamos, un incentivo fuerte que dan las reglas de juego, ¿no? Como el sistema es de representación proporcional, con muy baja desproporcionalidad, ¿no? Es una representación proporcional casi perfecta, de los más proporcionales del mundo. Bueno, cualquier partido con un 1% o cerca de un 1% puede aspirar a una banca. Entonces, eso puede ser un incentivo para individuos que, bueno, no sé, que quieren tener una voz, o que... Eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Que son referentes en algún ámbito, deciden armar su partido y se presentan. En este periodo, en esta legislatura tuvimos 7 partidos en la Cámara de Diputados, podríamos haber tenido 9. Y... Decís 9 porque hay 2 que quedaron cerca. Asamblea Popular, que perdió su banca, y el partido de Salle, que no me acuerdo bien, era... El verde animalista, pero creo que ahora Salle tiene otro partido que no es este partido, no sé si ahora lo es el expulsaron. Partido Verde Animalista Identidad Soberana. Entonces la representación proporcional es como que incentiva a participar. El segundo incentivo, que para mí es muy fuerte, es el subsidio de la campaña electoral. Es decir, recibir $10 por voto es una ayuda, ¿no? Vos pensás que estos partidos que no llegaron a la Cámara igual se embolsaron más de $200.000, ¿no? Es una observación importante. Es importante por lo siguiente, porque el costo de competir... muchos oyentes no hicieron, claro, yo mismo no tenía ese dato en la memoria. El costo de competir y de hacer el esfuerzo no es tan alto, porque si para entrar tengo la barrera muy baja, ¿no? Las exigencias son muy bajas, luego una vez que estoy en el juego
tengo subsidio para competir en las internas, para competir en octubre, y luego el objetivo es llegar a un 1% de entrar al Parlamento, bueno, ese es el juego de muchos. Yo diría que si tuviéramos que poner como el ejemplo de este juego es Vega, del Peri, porque el Peri supuestamente es un partido verde, pero no es un partido verde. No tiene nada que ver con la familia de los partidos verdes de Europa, ¿no? Que hacen otra cosa los partidos verdes. Pero bueno, acá agarraron la etiqueta animalista, ecologista, ¿sí? Y la usan, ¿no? Y ahora la está usando Luz y también Salle. Todavía no hay partidos verdes en Uruguay, pero lo cierto es que, bueno, están tratando de captar pequeñas porciones del público, y gracias a la representación proporcional combinado con un subsidio público muy jugoso, se lanzan. Yo, siguiendo con lo que damos por sentado, subrayaría un lado simpático del asunto antes de señalar un problema o un riesgo, ¿no? El riesgo a la creciente fragmentación del sistema de partidos, que es un problema en muchas partes de América Latina y que ha sido un clásico en la literatura también de los sistemas políticos. El lado simpático es que, y que damos por sentado, es que en este país, como tiene esta cultura política antielitista, cualquier ciudadano siente que puede ser presidente. Y eso no deja de ser lindo, ¿no? Porque hay culturas políticas y sistemas políticos muy elitistas, muy jerárquicos, en donde la gente siente que la política, o que tener un cargo político, que se precisan como requisitos muy especiales, atributos especiales para hacer política o para candidatearse a un cargo de gobierno. No es el caso, ¿no? Recuerdo a Mujica diciendo en plena campaña del 2007, 2008, diciendo, ¿cómo voy a ser presidente yo si parezco un verdulero? Y fue presidente, y todo el mundo sabe que cualquiera puede ser presidente en este país como debe ser. Ese es el lado simpático. Lo otro es, como acá se estaba explicando muy bien, no es tan difícil armar un partido y competir, y si, digamos, a la facilidad para ingresar a la competencia se suma una crisis de los partidos que ya están o una demanda de novedad en la ciudadanía, esto puede terminar generando que haya demasiados partidos políticos y problemas de gobernabilidad. Hasta ahora hemos venido hablando de la cantidad de partidos que van a competir ahora, que se van a presentar a las elecciones internas. También creo que convendría examinar la cantidad de precandidatos, ¿no? Sí, de precandidatos y de listas. Bueno, que no necesariamente van de la mano. No. Mucho, digamos, no hay una lista por precandidato. Sobre las listas, y además que, digamos, hay muchos partidos que tienen un único precandidato. Y que contra sus intereses, como muchos de ellos han manifestado además, deben comparecer en las elecciones internas porque son obligatorias para todos los partidos que pretendan ser parte luego. Sí, pero algunos de ellos tienen un solo precandidato y varias corrientes internas. Es correcto. Y son esas corrientes las que van a marcar votos, las que van a demostrar fuerza en la elección del 30 de junio, ¿no? Caso Cabildo Abierto. Claro. Hay otros que no, como el caso del Partido Independiente, que siempre, digamos, el Partido Independiente tiene varias listas también. Sí. Pero no necesariamente, sí, pero digo, la elección interna no es una cosa que miren con demasiado entusiasmo por la elaboración que les representa. Yo te diría que la banca de Montevideo está en disputa del PI. Porque además se retira Iván, ¿no? Claro. Entonces tal vez allí haya una, en fin, no sé si acuerdo o pacto respecto de que la lista se arma como han hecho distintas agrupaciones. En función, la lista a diputados en función de los resultados de la interna. Bueno, eso es lo otro que quería decir sobre esta elección. No solo es importante para la selección del candidato presidencial de cada partido, sino que, aunque no siempre le prestamos la atención que debiera, tal vez, se conforman las autoridades partidarias, pero para muchos partidos, especialmente para el Partido Nacional, pero podría ser el caso de lo que estamos viendo en Cabildo, también tal vez para el Partido Independiente, se utiliza la muestra de fuerzas que hacen las distintas listas de la interna para la conformación de las listas de cara a las elecciones legislativas y nacionales. Entonces ahí es importante y por eso hay tanto entusiasmo, por eso vemos esta proliferación de listas, porque se marcan votos.
Perdón, y nos falta considerar el nivel departamental, ¿no? Ahí también hay un juego. También. Ahí también hay un juego con vistas a las candidaturas a intendente También. después, ¿no? Sí, claro. Porque recordemos, no se vota solo precandidato a la presidencia y convención nacional de cada partido, se vota también la convención departamental, ¿no? Claro. El órgano deliberativo departamental. Claro, ahí a veces se produce una ilusión óptica con el número de listas, porque bueno, ahora dicen no tienen el número definitivo, pero que andarán por 3.000 listas en todo el país. Por eso le tenés que hacer dos coeficientes. Primero, dividir entre dos, porque hay la misma agrupación, tiene dos listas, una nacional y una departamental, pero además dividir entre 19, porque cualquier agrupación nacional, cualquier precandidato presidencial, tiene que tener como mínimo 19. Su nombre debe figurar al menos en 19 listas para tener votos en todo el país, ¿no? De todos modos es cierto, la fragmentación o la fraccionalización es grande, porque si vos te concentrás en Montevideo, donde se habla de 500 listas, dividilo entre dos por los órganos, 250 listas diferentes, es un número de todos modos mucho más alto que el número de lugares que hay para ocupar, ¿no? No digo en las convenciones, digo en la política. Esto es Montevideo lógico. tiene 40 diputados, 40, no sé, 41. Es lógico que pero pase hay 250 agrupaciones Bueno. políticas compitiendo. Es mucho más que el espacio que hay en los bancos de las escuelas cuando para apoyar las listas el día de la Pero elección. es lógico, voy a explicar por qué es cierto. lógico, porque es la oportunidad, es la máxima expresión de la pluralidad interna de los partidos. Exacto. Luego se produce un efecto reductor. El número de listas hacia octubre decae dramáticamente. Dramáticamente. Entonces no deberíamos asustarnos tanto, ¿no? Al ciudadano yo le recomiendo que busque su lista y la lleve. Creo que 7 de cada 10 hacen eso. Ahora traté de convencer a algunos colegas que hacen encuestas que repitan la pregunta, pero cuando trabajamos con Fito en Radar, Cierto. hicimos la pregunta y encontramos que 7 de cada 10 llevaban la hoja de votación desde su casa. Entonces, bueno, es lo más seguro, ¿no? Claro, para evitar el riesgo, es verdad, hay muchísimas, pero Ni que hablar que es lo más seguro para los que son candidatos. claro. Lograr que el votante vaya con el papelito ya pronto, el Pero el sobrecito punto pronto. es ese, ¿no? Es el momento donde la apertura es mayor, ¿no? Donde los partidos muestran toda su diversidad interna. Y eso no está mal para mí. Dar manija con el tema del número de listas me parece que es no entender qué está en juego. Sí, a ver, hay distintos factores. Un aspecto interesante, porque Fernanda había enfatizado esta idea que en Uruguay es obligatorio tener un partido político. Creo que no se pronunció. Yo entiendo que esto es positivo en algún sentido, aunque sea simbólico. Es cierto, es fácil fundar un partido político, pero es obligatorio tener un partido político. Pero la mecánica electoral además te lleva a que ese partido tiene que tener una estructura partidaria. Es decir, no es un partido, no es un eslogan, no es el nombre que le puso el candidato a su emprendimiento personal. Porque para tener votos en las elecciones, y sobre todo en las internas, vos necesitas llevar esa lista a todos los locales de votación de tu departamento, si sos un dirigente departamental, pero de todo el país, si sos un precandidato. Y eso no lo hace, bueno, algún millonario capaz que contrata empleados, pero eso lo hace una estructura partidaria. Entonces, efectivamente, esto es como un embudo, como dice Chaschetti, hay un efecto reductor que tiene que ver con los costos de todo el emprendimiento. Esos costos los pueden soportar, bueno, o millonarios que estén dispuestos a tirar su dinero, porque eso sí pierden plata cuando calculan el retorno, o estructuras partidarias extendidas y arraigadas en la sociedad. Entonces, nuestras leyes favorecen la existencia de partidos políticos fuertes que tienen a su vez una ventaja competitiva en el largo plazo, porque esas estructuras no se crean de un día para el otro. Y a su vez el sistema, si bien es generoso, es cierto lo que dice Fito, nosotros tenemos una elección legislativa simultánea con la presidencial y además con boleta única, con voto conjunto, como le decíamos con Botinelli.
Boleta única, aclaré. Sí, no, boleta única lo que pasa es que se usa en Argentina para otra cosa. Voto conjunto está voto bien. conjunto, es decir, vos no podés votar a un candidato a presidente de un partido y legisladores de otro partido. Eso prohíbe las coaliciones, por ejemplo, ¿no? Pero como hay doble vuelta presidencial, en realidad el voto de octubre es un voto que bien puede pensarse como un voto legislativo. Ajá. Y como decía Chaschetti, si solo con un 1% lográs un representante, bueno, eso puede favorecer cierto nivel de fragmentación. Sin embargo, no lo hemos visto. Precisamente por este embudo que genera muchos costos, porque si bien pueden entrar pequeños partidos al Parlamento, ojo, muy pocos entran, ¿no? Porque nosotros tenemos, no sé, creo que en la elección pasada compitieron 11 partidos, ¿verdad? O sea, de los 17 que se registraron, participaron de la interna, 6 ya quedaron afuera en la interna. Fíjate si eso parece tonto, ¿no? Pero no conseguís ni 500 votos. Más allá de los que no lograron ahora ni siquiera los 500 candidatos, porque algún partido quedó afuera, porque estos partidos que tienen una sola lista tienen que tener 500 candidatos, porque en la Corte dicen, la Convención tiene 500. Si hay muchas listas, muchas agrupaciones, bueno, los 500 salen de distintos lados, podés presentar una lista con 10, pero si tu lista es la única lista, vos solo tenés que llevar 500 candidatos, que te firmen los consentimientos, todo lo demás, y además llevar 500 votos a la elección interna. Lo que le ha pasado a algunos partidos, consiguieron las 500 firmas y ni siquiera esas personas lo fueron a votar, porque no pasaron. Y después, la mitad de los partidos que sí llegan a la elección de octubre se quedan afuera del Parlamento. Entonces, de todos modos, no es tan fácil que prolifere la fragmentación del tipo, yo qué sé, Brasil, ¿viste? En Brasil hay 25 partidos con representación legislativa. Acá tenemos 7, es un récord, creo que es un récord. Es un récord, nunca habíamos llegado a 7. Ahora, yo les pregunto una cosa, Emiliano, si me permitís, jugar a Emiliano. Ahí está, Adolfo Garcés, puesto en conductor, también pregunta. Ahí está, te voy a preguntar a vos también. Che, no, pero digo, para la lista de la reforma constitucional que vamos a hacer con Chaschetti en unos años, ¿hay algo que cambiar en este sentido, en las reglas electorales uruguayas, en lo que tiene que ver con el ingreso de los partidos o las barreras a la entrada? Como dijo, no sé quién dijo, Roosevelt, andás a ver. Si funciona, no lo arregles. No hay nada que los alarme en este sentido ustedes. No, para nada, porque además los partidos grandes están concentrándose. O sea, lo que tenemos que pensar es que todos estos partidos chiquitos, si llegan a octubre, van a juntar votos, pero esos votos muchos no van a llegar al 1%. Y por tanto van a quedar afuera, y eso va a influir en la distribución de las bancas, ¿no? Porque viste claro, para vos ganar la mayoría no necesitas tener el 50%. Claro. Hay como unos niveles, por ejemplo, si la banca de Salles se la robó el Frente Amplio. Pero podría haber sido, no sé, se la robó. ¿Cómo que se la robó? Con comillas. Los cocientes, ¿viste? El oyente no vio las comillas. El primer cociente del partido de Salle era levemente inferior que el cociente número 42 del Frente Amplio. Entonces, cuando se asignan las bancas, se genera una tabla de es un poco complicado, pero se divide por una serie numérica que se llama DONT, que va 1, 2, 3, 4, 5. Eso genera una tabla de cocientes decrecientes y se van asignando las bancas a los cocientes más altos. Como decía Botinelli también con su estricto uso del lenguaje, la legislación uruguaya dice tabla de cocientes decrecientes, y Botinelli dice la tabla es decreciente, no los cocientes. Es una tabla decreciente de cocientes. Está bien. Lo cierto es que, que esto puede llegar a afectar, digamos, el mínimo exigido para poder quedarse con una mayoría, claro. ¿No? Por una cuestión de que... está bien. Otra observación muy interesante. Pero eso con el diario del lunes recién. Cuando no sea la distribución pero efectiva de votos. Pero esto es importante por eso, ¿no? Al igual que los votos en blancos y anulados, que directamente no cuentan, ¿no? Para asignar las bancas. Pero bueno, esto es interesante, lo perdemos de vista. Y después lo último que digo es que
en un escenario donde nadie tenga una mayoría, ni el Frente Amplio, ni la coalición republicana, estos pequeños partidos pueden volverse importantes, ¿no? Porque, bueno, pueden tener la llave de la gobernabilidad, pueden el famoso chantajear, voto 50. pueden ser partidos pivot. Entonces, bueno, no hay que, tampoco el fenómeno hay que desacreditarlo o pasarlo por alto, ¿no? Claro. Me quedó otra pregunta por responder en la discusión esta que ustedes han estado teniendo hasta ahora. Era la pregunta sobre los precandidatos, sobre la cantidad de precandidatos. La tratamos enseguida. Llamen a Luján, a Diego Luján. Vemos lo otro que quedaba pendiente sobre los números estos que se dieron a conocer en la Corte Electoral este viernes. La cantidad de precandidatos a la presidencia de la República. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tantos? Mira, ahí hay un principio general, tal vez el más conocido de la política comparada, que se conoce con el nombre de la ley de Duverger. Y esta ley afirma que si hay un solo cargo en disputa, el número de equilibrio de competidores es 2. 2 competidores por cada cargo, o más bien, un competidor más que el número de cargos que están en disputa, ¿no? M+1. M+1. Entonces, efectivamente, esto se puede terminar equilibrando de muchas formas. Pero en la práctica lo que la gente percibe claramente es que hay algunas, en este caso, nominaciones a la candidatura presidencial que son competitivas, y las que son competitivas normalmente son entre 2, efectivamente entre 2. Luego hay otros candidatos que la gente ya sabe que no tienen chance. Y entonces ahí la pregunta es, los candidatos probablemente también lo sepan, hay mucho engrupido en la vuelta, pero seguramente los candidatos saben que no tienen chance. La pregunta es, ¿por qué te presentás como precandidato presidencial en una interna competitiva si sabés que no tenés chance? ¿Cuáles son tus objetivos? Y después está un escenario que algunos llamarían no duvergeriano, que yo digo que es el caso del Partido Colorado, ¿no? Una interna con una gran incertidumbre, donde si vos no sabés quiénes son los 2 que tienen chance, entonces difícilmente logres ese equilibrio de 2, de que la gente se concentre en 2 candidaturas. Allí, por el tamaño del partido, por el número de candidaturas, por lo que las encuestas han mostrado, donde ha habido como variaciones, ¿no? en la intención de voto a priori de distintos candidatos, ¿no? Hay como mucha incertidumbre, y entonces, bueno, es esperable que haya un número alto de candidatos en una interna que se puede ganar con pocos votos, ¿no? Porque está bien, yo qué sé, ¿para qué sirve ser el candidato a presidente del Partido Colorado? En fin, probablemente no tenga ninguna chance de disputar la presidencia, pero es algo relevante, sin duda. Y tal vez en una interna con pocos votos puedas lograr esa candidatura, yo qué sé, con 50.000, 40.000 votos, capaz que menos incluso. Sí, 6, ¿no? 6 precandidatos en el caso del Partido Colorado. La interna Talvi Sanguinetti llevó 155.000 votantes. Sí, yo pienso que... Fue la responsable de que la participación en las internas no siguiera cayendo. Sí. Mejoramos 2 puntos en junio del 2019. Aún así, ¿no? No sé, 180.000 votos divididos 6 da 30.000. Imagínate que una interna súper pareja entre 6 candidatos... Claro. No, 155.000 dije. Sí, por eso te estoy tratando de estimar algo así como un valor... que teóricamente haría posible ganar esa nominación, aunque no sería directa, ¿no? Porque la regla en ese caso obliga a la convención. Pero bueno, ganar la interna, podés ganar la interna de un partido histórico de este país, súper relevante, capaz que con menos de 50.000 votos. Recordemos la regla es, para ser denominado, para ser nominado, designado, sí. Candidato único de un partido se requiere un voto por encima del 50% o 40% de los votos con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo. Bien, pero aparte de estas consideraciones que hacía recién Daniel sobre el Partido Colorado, en los otros partidos, ¿no? Perdón, incluso en el propio Partido Colorado. Así, siendo bien directo, ¿por qué se postula en el Partido Colorado Zaida González? Que todo indica que es una candidatura, entre comillas, testimonial. ¿La entrevistaste? No.
Pero ya se viene la entrevista, ya se viene la entrevista. Preguntale a ella. Y en el caso del Partido Nacional, ¿por qué se postula, Carlos Iafigliola o Roxana Corberán, ¿no? Porque sabemos que la cosa está más bien entre Álvaro Delgado y Laura Raffo, Gandini tiene su propia carrera, pero termina habiendo 5 candidatos en el Partido Nacional. En el Partido Nacional siempre, todas las internas desde el 99, siempre ha habido muchos candidatos. Me atrevo a decir que es la interna que siempre ha tenido más candidatos. Y usualmente con esta distribución, ¿no? De 2 jugadores o 3 jugadores. Hubo alguna sorpresa en la interna pasada, desde luego, con la emergencia de Sartori. Siempre ha habido esas candidaturas testimoniales que después no cristalizan en una lista luego o en un rol protagónico. Luego son candidatos que emergen y después desaparecen en la mayoría de los casos para el resto del proceso electoral y a veces el resto de la trayectoria política. Como decía Daniel, bueno, en el Partido Colorado está la posibilidad, cualquiera podría eventualmente llegar a ser electo candidato, aunque no todos tienen las mismas posibilidades, y no solo es el caso de Zaida. Está también esta cosa de que se marcan votos para lo que viene luego. Entonces, tal vez lo que está en juego es marcar presencia para encabezar la lista del Senado, marcar presencia para una nueva agrupación, mantener viva una línea dentro del partido. Está claro que no todos tienen aspiraciones presidenciales. Por supuesto, no lo van a reconocer en la entrevista, en la entrevista o en la declaración pública, pero muchos entran de plano, sin aspiraciones presidenciales, y lo que buscan es eso, o la cuestión testimonial o un mejor posicionamiento luego en los acuerdos o en encabezado de listas o agrupaciones. Está en estado de fluidez la dirigencia colorada, totalmente. Es pura ganancia. Porque hay gente que no la conocía a nadie y ahora se la nombra. Pueden salir en televisión, pueden tal vez pueda ser el comienzo de una carrera política de alguien que tenga cierta ambición. Sí, es una plataforma, ¿no? Una pequeña plataforma. Es cierto, como dice Fernanda, que en el Partido Nacional siempre hubo estos candidatos, en el Partido Colorado también, y normalmente es gente que desaparece, no es el inicio de una nueva. Pero bueno, me parece que es un rasgo que tiene el sistema de pluralidad y de oportunidad, ¿no? Es un sistema que premia al emprendedor político, y bueno, muchas veces va a quedar en la anécdota. Yo creo que efectivamente hay dos tipos de candidatos sin chance. Uno son los más racionales, que hacen sus cuentas, que deciden pagar los costos de una candidatura que no va a llegar a la nominación presidencial, pero que lo entienden como una inversión en perfilar un sector político dentro de un partido. Y esto lo han hecho bien en su momento algunas figuras. Es Gandini ahora, ¿no? Bueno, Gandini, claro, no es una figura ni mucho menos desconocida, pero Gandini está buscando encabezar un espacio dentro de su partido que se diluyó, que sería el wilsonismo. De hecho, él retomó el nombre por la patria, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, bueno, creo que esta candidatura invierte en posicionarse en ese sentido. Mario Vergara, en la elección pasada, digamos, no era una figura que hubiera competido en la política, más allá de que era conocido, en este caso, por otro tipo de desempeños. Constanza Moreira, en su momento, el propio Sartori. Estos casos que estoy nombrando son figuras que fueron a competir por una nominación presidencial sabiendo que no la iban a ganar, pero capitalizando la visibilidad que le dio la competencia durante la interna en generar un sector político que los terminó llevando al Senado. Después tenés los que no entendés bien qué están haciendo, sacándose un gusto personal, un desafío personal. Alguna vez me tengo que presentar a las elecciones. No, pero haciéndole caso a algún amigo. hay como retribuciones, ¿no? Porque yo, Iafigliola, a él le dieron un cargo en Antel. Yo no sé si todos estos candidatos que junten alguna cantidad de votos no terminan recibiendo. Pero esos votos son los que valen, son los de octubre. Está bien, pero Iafigliola se presentó en octubre. Y por esos votos terminó en Antel. Sí. Bueno, no sé si
cuando uno mira y para qué presentarse pasó, en octubre fue importante que hubiera existido en la y interna. esto capaz que es como una bicicleta, tiene que seguir pedaleando si no se También cae. te puede pasar en un partido establecido, como los 3 grandes partidos uruguayos, que vos no te sientas cómoda o cómodo con ninguna de las figuras relevantes que están compitiendo, porque vos tenés que presentar la lista. La lista tiene que tener un candidato a presidente o candidata, ¿de acuerdo? Ahora, y si vos te sentís, no querés que te asocien a ninguna de las personas con chance, y bueno, la forma que tenés es presentarte. Ya volvemos, ya sigue esta edición de junio, del 4 de junio de 2024, de la Mesa de Análisis Político.